Hola a todos, bienvenidos a la tercera videoconferencia del curso de electrocardiografía para enfermería. Esta sesión es un poco menos concentrada que la anterior, con todas las arritmias, que era bastante compleja, pero es muy variada. Vamos a concentrarnos desde la clase en la cardiopatía, que es una enfermedad, la primera causa de mortalidad, y el diagnóstico electrocardiográfico, que es muy antiguo, está vigente como la primera línea de diagnóstico en esta patología, por lo cual es muy importante conocerlo a fondo. Y luego al final pues daremos algunas pinceladas de algunas alteraciones eléctricas que podemos tener pues relacionadas con alteraciones para que tengáis cosas que pueden variar el electro de forma muy resumida. Haremos la mayoría de las cosas con material del curso, aunque en esta charla sí que he metido varios electrocardiogramas que no tenéis en el manual. Como podéis revisar la charla, pues los tenéis disponibles. Además, vamos a dar el enfoque práctico, como siempre, para fijar conceptos esenciales, y es muy fácil ampliar información en el texto del curso o en otros enlaces que os hemos facilitado. Vamos a intentar ver el diagnóstico clínica y diagnóstico diferencial de la cardiopatía isquémica y una miscelánea de otras alteraciones después. Cardiopatía isquémica, en el electro tenemos una gradación muy buena de diferentes grados de isquemia. La arteria, desde que se empieza a cerrar hasta que se ocluye completamente, puede dar diferentes grados de isquemia, y eso se va a representar en el electrocardiograma. En principio, un poco por entender las causas y a modo de repaso fisiopatológico, lo primero que hay que es que el problema de la cardiopatía isquémica es que falta flujo de sangre hacia el miocardio. Las causas normalmente son obstrucciones, aterosclerosis, pero hay otras causas. Puede ser vasoespasmo, puede ser una embolia, un trombo que embolice a la coronaria, puede ser disección espontánea, con S, no con X. Disección espontánea es como si fuera una disección aórtica, pero en la arteria coronaria. Además de que, en definitiva, hay una reducción fija de la cantidad de flujo de sangre hacia el miocardio, hay que entender otra situación que solemos llamar desbalance oferta-demanda, o a veces lo llamamos infarto tipo 2, y es cuando el aporte de sangre no está específicamente reducido. Muchas veces pueden coexistir las dos enfermedades, de manera que puede haber una obstrucción de cierto grado en la coronaria, pero no es la causa primaria, sino que la causa es otra. Por ejemplo, si tienes una... te cae tú puedes tener isquemia miocárdica porque tienes poca capacidad de transporte de oxígeno por la anemia. O si tienes una taquicardia a 180 latidos por minuto, tú puedes tener angina porque el corazón no da, digamos, no está recibiendo la necesaria sangre para mantener esa taquicardia. Por lo tanto, lo que está ocurriendo es que el corazón, digamos, que demanda más de lo que el flujo sanguíneo le da, por ejemplo, una taquicardia, o hay un problema en la oferta de sangre por otros métodos. En cuanto a la clínica y los cambios electrocardiográficos, hay que distinguir dos, digamos, clasificaciones. Una es temporal y otra es de la severidad de la isquemia. La temporal depende un poco de cuánto tiempo ha pasado desde el inicio de la isquemia. Llamamos isquemia aguda todo lo que tiene menos de 12-24 horas. Llamamos isquemia subaguda menos de 7 días del infarto. Y crónicas, si son más de 7 días, que se entiende que ya es una fase en la que puede haber cicatrización completa. No ha terminado el proceso de cicatrización, pero sí ha comenzado. En la fase aguda es donde más cambios dinámicos, diferencias va a haber, por eso repetimos muchas veces los médicos, oye, haz otro electro, haz otro electro. En la fase subaguda los electrocardiogramas ya van a ser más estables y en la crónica muchísimo más. Luego están las características del dolor, si es típico, opresivo, se acompaña de sudoración, si irradia a brazo izquierdo, a mandíbula. Y, pues como decía antes, el electrocardiograma es el 95% del diagnóstico. Acompañado de la clínica, no hay mucho más que hacer. Tenemos ahora muchas herramientas, hacemos a veces ecografías, hacemos analíticas con troponinas, pero no es la primera línea. La troponina no debemos esperar que echamos una elevación del ST.
Ahora vamos a la segunda clasificación, que es el grado de isquemia. El grado de isquemia empieza por lo que se denomina isquemia, que vemos cambios en la onda T, y es el grado menor. Luego habría lesión, corriente de lesión manifestada por alteraciones del segmento ST. Y finalmente vemos necrosis, o no, según cómo evolucione y cómo tratemos el síndrome coronario agudo, y ahí aparecerían ondas Q. ¿De acuerdo? Isquemia, lesión, necrosis, onda T, segmento. El vector de lesión, sin querer complicar mucho, tenéis que entender que la isquemia también va a tener un vector, va a tener una dirección, y esa dirección nos va a permitir localizar la isquemia. Luego ya, como detalle, pues la isquemia va desde dentro, digamos, de la pared, de todo el espesor del miocardio, la parte que da hacia la cavidad, que se llama endocardio, hacia la parte que va a donde está el pericardio, epicardio. Esto es relevante porque alguna vez oiréis hablar o leeréis informes que pone isquemia subendocárdica, subepicárdica. La isquemia subendocárdica es más leve, la isquemia subepicárdica es más grave. ¿Cómo se ve el primer grado de enfermedad coronaria representada en el electro, que llamamos isquemia también a este tipo de clasificación? Además de en general, cuando hablamos de isquemia miocárdica nos podemos referir a todo tipo de presentaciones clínicas de enfermedad coronaria. Isquemia es el primer grado de enfermedad, se representa en la onda T. Y cuando es subendocárdica, es decir, el grado más leve, solo vemos elevación picuda alta de la onda T. Aquí veis una onda T muy marcada, en 2, en 3, en OF, que puede ser indistinguible de una normal, pero es claramente muy alta, llega casi a la mitad de la onda R, y esto acompaña, pues es representativo de isquemia. Cuando la isquemia sube epicárdica o transmural, lo que vemos es inversión de la T. Hay una T negativa que es simétrica, a diferencia de las ondas T normales. Esto de la simetría es un detalle muy sutil, pero las ondas T normales no son simétricas, tienen una pendiente de ascenso lento y descenso rápido, y viceversa cuando es negativa, pero cuando hay isquemia las ondas T se vuelven simétricas, tanto cuando se positivizan como cuando se negativizan. Y esto es un caso de isquemia anterior, ¿no? Veis que V2, V6 hay una T negativa profunda simétrica. Isquemia subepicárdica. Ahora vamos a lesión. Normalmente cuando hay una corriente de lesión también va a ser subendocárdica o subepicárdica. Cuando es subendocárdica lo denominamos síndrome coronario agudo sin elevación del ST. Y lo que vemos es un descenso. ¿Cómo medimos el descenso? Tenemos que medir la desviación del segmento ST con el segmento TP siguiente. Se mide con el PR, se mide con el segmento TP. Si os fijáis, el segmento PR siempre está 1 milímetro un poquito por debajo del segmento TP. Por eso os he pintado aquí el segmento TP en horizontal y el descenso, que es de unos 3 milímetros, con el otro marcador. Lesión subepicárdica o transmural. Es lo que denominamos síndrome coronario agudo con elevación del ST. Esta es el grado máximo de isquemia y es el grado máximo de urgencia. Cualquier paciente con elevación del ST o sospecha de la misma tiene que ser transferido inmediatamente a un hospital con capacidad hemodinámica. Hay que avisar a UBI móvil, depende de la circunstancia que estemos, hay que monitorizar al paciente. Y las alteraciones pueden ser sutiles. He traído a propósito un electrocardiograma con elevación del ST que no es tremenda, no es súper llamativa. De nuevo, vemos el segmento TP en verde horizontal y enseño con el otro marcador dónde está la elevación del ST. La elevación del ST se mide a 80 milisegundos del punto J, es decir, que después del QRS vamos a dejar pasar 2 cuadraditos y 2 cuadraditos después del QRS vamos a medir la posición del ST respecto al segmento TP o barra horizontal. Aquí hay 2 milímetros de elevación, es muy justita la elevación, pero hay elevación del ST. Necrosis subendocárdica. No hay datos electrocardiográficos de necrosis subendocárdica. La única manera de valorar esto es con pruebas de imagen avanzadas como una resonancia cardíaca. Solo vemos necrosis en el electro cuando es transmural. Hay alguna forma de detectar melladuras en el QRS, ligero ensanchamiento, pero no es un método diagnóstico el electrocardiograma para esto. En la necrosis transmural, que comprende el endo y el epicardio, lo que vamos a ver es una clásica onda Q. La onda Q
sería la primera deflexión negativa que hay en el QRS. Lo veis muy bien en el electroque de la izquierda, no hay ninguna duda. Y la diferencia de las Qs normales de las patológicas son la anchura más de 0,04 segundos, es decir, más de un cuadradito, amplitud más del 25% de la onda R o que no exista onda R. De nuevo, en resumen, izquierda a derecha, isquemia, onda T, lesión, descenso del ST, necrosis, onda Q. Ahora vamos con la localización. La localización no es fácil, digamos que es para nota. Si hay que concentrarse en algo, hay que concentrarse en lo que hemos visto hasta ahora, diagnosticar esos patrones. Pero la localización es a veces importante para prever complicaciones. Es más grave un infarto anterior que un infarto inferior. Es más frecuente, por ejemplo, un bloqueo AV en un infarto inferior que en un infarto anterior. Hay distintas complicaciones surgir y nos puede comentar, y además en un curso de electrocardiograma pues tenemos que llegar a entender un poco la localización de la isquemia. Os pongo estos dibujos que son los iniciales que vimos para los ejes y vamos a ir viendo por arterias. La isquemia anterior la vamos a ver sobre todo en las precordiales, de V1 a V6, cuando es más elevación en V1, V2 lo llamamos anteroseptal, cuando es más V4, V5, V6 anterolateral. En todo caso, todo lo que vaya con elevación en las precordiales, descendente anterior. La siguiente, en frecuencia, aunque están igualadas casi, pero en general es más frecuente la isquemia anterior, el infarto anterior, son alteraciones en la cara inferior. Todo esto que estoy explicando aquí de localización vale para todos los patrones, vale para las ondas Q de necrosis, vale para la corriente de lesión del ST y vale para las alteraciones de la onda T en la isquemia. La cara inferior está abajo del corazón, ¿de acuerdo? Entonces lo vamos a ver en el dibujo de la izquierda en azul, todas las derivaciones que miran hacia abajo, que son 2, 3 y AOF, ¿de acuerdo? Dependiendo un poco de la distribución coronaria, puede llegar la coronaria derecha con frecuencia a afectar al territorio posterior. Y posterior lo veríamos en V7 y V8 si lo hacemos, o como un patrón invertido en V1, ¿no? Porque sería el vector, como lo veis aquí en azul, en dirección contraria. Por ejemplo, un infarto inferior y posterior, lo que tendría es elevación del ST en 2,3 AVF, descenso del ST en V1. Es el patrón contrario. Se llama también a veces imagen en espejo. Para terminar, la circunfleja, isquemia lateral. Lateral alto es hacia el hombro izquierdo, de manera que las derivaciones que viajan hacia el hombro izquierdo, 1 OL, son las que tendrían las alteraciones, y las derivaciones V5 o V6 serían las laterales. Si la circunfleja también llega al territorio posterior, habría alteraciones invertidas en V1 o convencionales en V7, V8, V6. Precordiales, descendente anterior, isquemia anterior, 2,3 AVF, isquemia inferior, coronaria derecha, 1 OVL, V5, V6, isquemia lateral. En el síndrome coronario agudo, y esto es más clínico, tenéis que entender que la distribución de los pacientes se distingue o se diagnostica a posteriori. Al principio, lo que tenemos es un paciente con dolor, clínica, síntomas. Le hacemos un electro en menos de 10 minutos. Tenemos que valorar con elevación o sin elevación del ST para tratamiento inmediato o no, o correr un poco menos. Y luego ya cuando tenemos las analíticas y el resto de pruebas, vamos a poder encajar los pacientes en estos cajones. Normalmente sin elevación del ST van a angina inestable o infarto no Q, pero unos pocos hacen infarto Q y normalmente con elevación del ST van a infarto Q o van a infarto no Q. En la era de la reperfusión, que abrimos la mayoría de las arterias, afortunadamente muchos infartos con elevación del ST pues no llegan a hacer onda Q, pero un poco por convención de la época histórica los podemos llamar también infarto con onda Q. Electrocardiograma en menos de 10 minutos, hacerlo y luego interpretarlo. Normalmente eso nos toca a los médicos, pero un enfermero que sabe interpretar correctamente un electrocardiograma pues no tiene precio, así que os animo a que lo manejéis. Si muchos estáis solos en filtros de urgencias, en algunas plantas hasta que llega el médico de guardia, en muchos escenarios donde la rapidez es esencial y ahí podéis verdaderamente salvar una vida con un aviso precoz.
Llamamos síndrome con agudo con elevación de ST si la elevación es persistente más de 20 minutos, ¿de acuerdo? Y todo lo demás sin elevación o elevación de 2 minutos que luego normaliza se llama sin elevación, ¿de acuerdo? Ojo, normalmente sin elevación los pacientes tienen dolor puntual y luego mejora. Si el paciente sigue con el mismo dolor o va en aumento, buscad que no haya una elevación del ST o otro problema. Vamos a ver un par de ejemplos de isquemia y la vamos a localizar y vamos a ver dónde tenemos que acertar y dónde no nos podemos despistar. Este es un electrocardiograma que tiene alteraciones un poco sutiles y que lo primero que llama la atención, por lo menos a mí, es descenso del ST. Yo veo descenso del ST en AOL, en V2, también lo veo en 1 y puedo decir que esto es isquemia subendocárdica lateral, aunque me extraña un poco porque luego septal también hay. Sin embargo, si miramos bien, en 3 hay una elevación del ST claro y un poquito en AVF. Este paciente lo que tiene es un infarto inferior, todo lo demás son cambios especulares. V2 me está diciendo que tiene un poquito de afectación posterior, veis el patrón invertido, elevación del ST en 3, descenso del ST en V2 y también tiene un poquito de afectación seguramente de la cara lateral. Esto es otro ejemplo, aquí es muy llamativo que hay una elevación del ST anterior, ¿no? V2, V3, V4, V5, V6. También 1 OL, o sea que probablemente es una gran descendente anterior que afecta también al territorio lateral con una diagonal enferma. Pero también hay descenso del ST. Hay 2, 3 AOF y a veces hay errores diagnósticos y tenéis tus pacientes sin elevación del ST por error. En este caso yo creo que no habría lugar a dudas, pero bueno, también demuestra un poco la imagen especular, ¿no? Veis aquí la elevación en todas las demás derivaciones prácticamente menos AVR y V1. En resumen, la presentación clínica, probabilidad creciente según la tipicidad del dolor, electrocardiograma normal o elevación del ST, esa es la primera abordaje que hay que hacer. Y luego ya con el diagnóstico de troponinas llegamos al diagnóstico clínico, angina inestable, infarto sin elevación del ST, infarto con elevación o incluso dolor torácico no cardíaco. Vamos a ver ahora una serie de patrones eléctricos que algunos son isquémicos y otros no, pero los he sacado de la miscelánea porque son, digamos que síndromes clínicos que pueden parecerse a un infarto, a un síndrome coronario agudo. Y es importante distinguirlos para acertar en el manejo. Y entonces los vamos a ver a continuación. Cosas que pueden suceder que se parezcan a un infarto son pericarditis o miocarditis, Takotsubo, también llamado síndrome de disquinesia ventricular transitoria, hemorragias intracraneales, síndromes aórticos agudos. Todos estos 4 síndromes pueden dar electrocardiogramas indistinguibles de la isquemia. Por lo tanto, hay que tener alto grado de sospecha clínica. Si hay dudas, los vamos a orientar a isquemia, a síndrome coronario agudo. Y los síntomas es normalmente pues lo único que nos orientan porque el electrocardiograma puede ser perfectamente superponible a un infarto convencional. Ahora otros 4 síndromes sería el infarto crónico o la ventricular, que da alteraciones por isquemia antigua, ya vieja, el síndrome de Brugada, la repolarización precoz y el infarto con bloqueo de rama. Estos nos puede ayudar si encontramos electros antiguos, porque son cambios que normalmente persisten en el tiempo, no se modifican. Son isquemias antiguas o otros patrones que no se modifican. Si tenemos un electro antiguo y vemos que es igual que el de ahora que está con dolor, nos da tranquilidad, de riesgo y también de urgencia. El primer síndrome, pericarditis miocarditis, las pistas hacia pericarditis sería la clínica fundamentalmente. Normalmente es un síndrome clínico en el que hay una infección previa y unos días o semanas después aparece un dolor característico tipo pinchazo que se llama pleurítico, que aumenta al respirar hondo, al toser y mejora un poquito al inclinarse hacia adelante y empeora cuando se tumban. Normalmente las alteraciones no coronarias, elevaciones cóncavas, se llaman colgajo en guirnalda, es como cuando cuelgas una cuerda de varios puntos. Hay una cosa muy específica también, pero que no se ve siempre, que es el descenso del PR. Lo vamos a ver a continuación y debéis saber que también tiene cambios evolutivos. Quiere decir que aunque en la fase más aguda de la pericarditis hay elevación del ST, luego puede haber alteraciones como inversión de la onda T.
Esto es una pericarditis aguda y lo vamos a distinguir por tres características principales fuera de la clínica. Una es que la elevación es muy difusa, no sigue un patrón coronario, tiene alteración V4, V5, V6 que es lateral, luego 2, 3 OF que es inferior, además también en 1. Sin embargo, AVL no va con 1, que normalmente son derivaciones que tienen las mismas alteraciones. Hay algunas discordancias. Además, vemos que tiene esa imagen en colgajo o en guirnalda. Y vemos que tiene un claro descenso del PR. Acordaros, si os fijáis, por ejemplo, aquí abajo en la tira de ritmo, que vemos la elevación de ST conforme al siguiente segmento TP. La elevación es solo 2 milímetros. Sin embargo, si vemos el segmento PR está claramente descendido respecto al segmento TP, que es la referencia. Por lo tanto, hay descenso del PR, elevación en guirnalda, distribución no coronaria, es una pericarditis. Si eleva troponina, es pericarditis, pero es síndrome. Takotsubo. El Takotsubo he traído aquí un paciente de ejemplo que tiene unas alteraciones que podrían ser superponibles con isquemia anterior. Vemos V2, V3 con elevación del ST, V4, V5, V6 con una T negativa. El electrocardiograma del Takotsubo es súper variado, es indistinguible de la isquemia. El único factor clínico que nos puede orientar es un problema emocional, habitualmente un disgusto, una discusión, un problema de salud, a veces es el estrés físico de una enfermedad o el estrés mental puede producirlo. Y en la ventriculografía, cuando hacemos el cateterismo lo vemos con esta imagen como un balón o una dilatación en la zona apical, se llama apical ballooning. Síndrome de Takotsubo, por la forma que a los japoneses que lo describieron les recordaba una trampa para pulpos, que en japonés es Takotsubo, o también llamado discinesia ventricular transitoria porque es muy frecuentemente reversible y normaliza relaciones, que lo conozcáis nada más. Aquí veis en movimiento la ventriculografía, veis que la parte más del extremo, donde está este catéter pigtail, se queda quieta y la zona más basal del ventrículo hacia la aorta se mueve con normalidad, incluso a veces está hipercontráctil. La hemorragia intracraneal. Este electrocardiograma, que lo he sacado de una página web, como podéis ver, es una página que está muy bien, viene un montón de patrones, Learn the Heart, está en inglés, pero es muy buena. Este síndrome lo vamos a distinguir sobre todo por la clínica. Habitualmente los pacientes pues, van a tener focalidad. En pocas ocasiones esto causa una parada cardíaca, el paciente no trabaja y nos llegan los pacientes de infarto como una parada con sospecha de cardiopatía isquémica y es difícil de diagnosticar en ese momento, por eso a veces pues decidimos hacer un escáner antes de hacer el cateterismo. Las alteraciones se suelen resumir en Ts negativas gigantes. Es una onda T aberrante muy ancha, simétrica, muy profunda. Veis que tamaño que supera casi la amplitud del QRS y es muy difusa. Veis que las alteraciones están en todas las derivaciones excepto en OVL y en OVR. Una alteración tan difusa probablemente isquemia. Esto puede ser, yo diría casi seguro, una hemorragia intracraneal, quizás un Takotsubo y si no alguna alteración incluso del potasio. Síndrome aórtico agudo. Aquí veis en una autopsia una pinza que sale por la coronaria y veis una cosa negra que está comprimiendo la coronaria, está como aplastándolo. Esto es una disección que ha generado un hematoma en la aorta y que ha bajado por la coronaria y ha ocluido la descendente anterior del paciente. Eléctricamente indistinguible de un infarto. ¿Veis? Hay una elevación del ST anterior. Típicamente suelen ser inferiores, pero también pueden ser anteriores. Y la distinción pues puede ser el tipo de dolor. Un dolor punzante, brusco en la espalda, muy agudo, con sensación de muerte inminente. Se suele describir o de cuchillada. Os traigo aquí un patrón evolutivo de un infarto. Cuando hay un infarto con elevación del ST, si reperfundamos o no, hay habitualmente luego una tiempo que es unos días habitualmente, en la fase subaguda que dijimos de 7 días con negativización de la onda T, y luego a partir de 7 días queda
se va remodelando el ventrículo y queda la forma definitiva o la expresión definitiva electrocardiográfica. En este caso es un infarto mal reperfundido o reperfundido tardíamente, en el que hay una onda Q, que es profunda, que es grande, y además hay elevación del ST con T negativa. Esta elevación, veis que podría ser indistinguible de un infarto, pero cuando se va acompañado de una onda Q y de esta T negativa, nos suele orientar a que aquí hay un infarto crónico. Mirando en la historia y quizás también con ecografías podemos llegar a diagnosticarlo. Nos pueden ayudar los electros antiguos. Síndrome de Brugada. Estamos en el segundo bloque de alteraciones donde nos pueden ayudar los electros antiguos. Solo que lo conocemos es una canalopatía, una mutación en un canal de sodio, produce muerte súbita por taquicardias ventriculares y tiene un patrón, tiene 3 tipos de patrones. Este es el tipo 1 y se ve una elevación de ST normalmente en V1 y en V2 y es una elevación muy característica. Veis que no es una elevación normal. De aleta de tiburón o de una punta de una espada, la elevación es descendente y suele haber una T negativa. Es como un QRS que desde el pico de la R baja hacia abajo englobando el ST y mostrando una T negativa. Esto no se acompaña de dolor torácico, pero por supuesto un paciente con Brugada pues puede tener un dolor torácico epigástrico por un reflujo gastroesofágico, por ejemplo, y venir a la urgencia y tenemos ahí un problema porque no sabemos si el dolor es isquémico o no, este patrón eléctrico. Bueno, conocer lo que existe es muy característico. Yo creo que si se ve una vez no se olvida. Repolarización, un tema mucho más sutil y complejo. La repolarización precoz se define como una elevación del ST, pero acompañada con elevación J, y el punto J es el punto donde termina el QRS, y quiero que os fijéis en V5, por ejemplo. En V5 hay una mini Q, una gran onda R, una mini S, y donde termina el QRS es un punto que está por encima del segmento TP. Eso hace que cuando medimos a 80 milisegundos, es decir, a 2 cuadraditos de ese punto J, veamos elevación del ST de 1 milímetro. Pero está acompañada, repito, con la elevación del punto J. Además, esto es típico de personas jóvenes y el patrón, digamos, el espectro clínico suele dar la clave. Un chico joven, habitualmente deportista, con vagal, frecuentemente están bradicárdicos, que viene con un dolor de cualquier causa y que tiene este patrón, deberíamos pensar primero en repolarización precoz. Para terminar, el infarto con bloqueo de rama. El infarto, digamos, una vez que hemos aprendido a diagnosticar las alteraciones eléctricas del infarto, pues hay que aprender a ver qué cosas nos pueden artefactar o dificultar ese diagnóstico. Este paciente tiene un bloqueo de rama derecha, veis que en V1 tiene morfología S', no se llega a ver, perdón, SR', no se llega a ver bien la onda R, pero es un patrón claro de bloqueo de rama derecha. El paciente tiene un infarto anterior, tiene elevación en V2, V3, V4, V5, incluso un poquito en V6. Y no hay muchas dudas de que tiene esa elevación. El bloqueo de rama derecha normalmente no dificulta la interpretación del infarto, ni el anterior, ni el inferior, ni el lateral. Solo algunos infartos anteroseptales en patrones de bloqueo de rama con mucha elevación del ST pueden ser quizás confundidos. Sin embargo, el electrocardiograma con bloqueo de rama izquierda, veis aquí el QS de V1, V2, V3 y la morfología de R ancha y grande con melladura en V5, V6, hace que sea muy difícil el diagnóstico del infarto anterior. Existen unos criterios que se llaman de Sarbosa que pueden ayudar al electrocardiográfico, pero siempre, y ante la duda, un paciente con dolor típico o sospechoso de isquemia y tiene bloqueo de rama izquierda debe ser manejado como un infarto con elevación del ST. Este paciente, sin embargo, tiene isquemia inferior, tiene ST en 2, 3 VF, descenso especular en 1 OVL, y veis que el bloqueo de rama no genera artefacto de estas imágenes en la cara inferior. Muy bien, hemos visto hasta ahora la expresión eléctrica de diferentes grados de isquemia, la localización de la isquemia,
la orientación diagnóstica del síndrome coronario agudo y el diagnóstico diferencial del síndrome. Un montón de información muy importante si tienes que concentraros en algo, el diagnóstico de la expresión eléctrica y repasarlo muchas veces, aprovechar para los pacientes que pasen por vuestras manos con cardiopatía isquémica, revisar electros, cuantos más electros se vean, mejor para aprender a diagnosticar esto. Miscelánea. Ahora vamos con una serie de síndromes en los que no voy en absoluto y que quiero enseñar cómo se pueden manifestar. Vamos a ir uno a uno. El primero, la miocardiopatía. La miocardiopatía dilatada no tiene ningún electro típico, pero en general todas acaban en degeneración del tejido ventricular, fallo cardíaco y habitualmente trastornos de conducción. Es muy frecuente que la miocardiopatia dilatada tenga QRS ancho y trastorno de conducción, habitualmente bloqueo de la rama izquierda. Si tenemos un patrón como este, que es un bloqueo de rama que tiene 40 años, es poco probable que sea la degeneración del tejido de conducción, como podríamos pensar si el paciente tiene 85 años, que sería simplemente un trastorno de conducción. Un paciente joven de 40 años con un bloqueo de rama izquierda debe ser estudiado y descartar algún tipo de miocardiopatía. La hipertrófica. La miocardiopatía hipertrófica tiene patrones muy característicos. Básicamente va a tener periodos de hipertrofia, va a tener un eje normal o izquierdo y va a tener sobrecarga del ventrículo, normalmente descenso del ST, T negativa. Esto es un electrotípico de miocardiopatía hipertrófica, que, ojo, no lo hemos puesto antes en el diagnóstico diferencial, pero en el contexto del ortorácico es indistinguible de isquemia subendocárdica anterior, porque hay una alternativa isquemia y además hay descenso del ST, corriente de lesión. Sin embargo, en un paciente estable, y por eso los electros antiguos son muy útiles, esto es representación de una miocardiopatía hipertrófica. Lo corroboraríamos fácilmente con un ecocardiograma y es un patrón también para recordar. Electrohipertrofia, alteraciones en el eje que está desviado a la izquierda y alteraciones en la repolarización. Miocardiopatía infiltrativa. La miocardiopatía infiltrativa lo que hace es recambiar las células miocárdicas de miocitos por otros tipos de tejidos o de materiales de depósito. Lo más frecuente, amiloidosis. ¿Y qué ocurre cuando sustituye el tejido normal por tejido material amiloide? Pues lo que ocurre es que la cantidad de miocitos que están generando potenciales eléctricos se reduce. Y entonces vemos básicamente que hay poco QRS, hay poca progresión. Perdón, a veces se llama esto patrón de pseudoinfarto porque puede llegar a aparecer ondas Q. Además suele afectar a las aurículas por la disfunción ventricular que normalmente es histórica al principio y suele dilatar. ¿De acuerdo? Vemos aquí un electrocardiograma con voltajes bajos en general, con poca sed en toda la... Vemos el eje que es prácticamente indeterminado y algo de crecimiento auricular. Aquí veis lo que sería la autopsia. Miocardio muy engrosado, que podría ser una miocardiopatía hipertrófica o podría ser una infiltrativa. Cuando te vas al histología, si es crecimiento de la pared por aumento de células miocárdicas, en el caso de como este, o sustitución de miocitos por otro material, pues tendríamos un electro como este. Derrame y taponamiento. No hay ninguna alteración específica, pero realmente lo que ocurre, perdón, no hay ninguna alteración que sea muy sensible, es decir, que un derrame puede tener electro normal. Hay una alteración pero muy específica, es decir, que si la vemos casi seguro que es un taponamiento, y se debe al movimiento del corazón. Cuando hay mucho en el pericardio, el corazón se bambolea. Y vamos a tener un fenómeno que se llama alternancia eléctrica. Dependiendo de la cantidad de derrame, pues vamos a tener también voltajes bajos, pero bueno, esto pues se puede ver también en pacientes obesos, son infiltrativas, como vamos a ver, pero la alternancia eléctrica es súper característica.
Tenemos RSS que cambian de amplitud y eso se debe a que en una derivación determinada el corazón se acerca y se aleja. Está desplazándose como una pana dentro del... Y, pues, por ejemplo, en 2 vemos una onda R pequeñita, una onda R grande, onda R pequeñita, onda R grande, onda R pequeñita. Es un artefacto muy, muy raro. Es con alta probabilidad un taponamiento cardíaco. La embolia de pulmón. La embolia de pulmón aguda tiene un patrón típico que es el S1Q3T3. Esto que estáis viendo aquí en la diapositiva, concentraros en el primero y el tercer punto. Normalmente lo que causa el TEP es una obstrucción en la arteria pulmonar, por lo tanto el ventrículo derecho de repente tiene que luchar con una sobrecarga de presión, bueno, pues digamos que le sorprende, que no le ha dado tiempo a adaptarse a esa sobrecarga de presión porque es aguda, y entonces lo primero que hace es taquicardiarse, taquicardia sinusal, a veces hacen arritmias auriculares, pero lo primero que hace para adaptarse es ponerse muy, muy rápido. Los patrones que se asocian más frecuentemente a infarto, a embolia de pulmón y a infarto pulmonar es el complejo de McGinn-White o patrón S1Q3T3. Es la regla mnemotécnica, onda S en 1, onda Q en 3, T negativa en 3. No quiere decir que todos los pacientes que tengan ese patrón tengan un TEP, pero si vemos ese patrón podemos pensar en un TEP. Normalmente la clínica, que es de disnea brusca, dolor torácico, pleurítico, etc., nos guía hacia el TEP. También es frecuente lo del bloqueo ramadero. La taquicardia sinusal, S1Q3T3. Este es un electro de un TEP. Vemos que hay taquicardia, no mucha, pero hay 100 latidos por minuto. Vemos que hay un onda S en 1, onda Q en 3, T negativa en 3. La hiperpotasemia, lo vemos aquí resumido. La hiperpotasemia, igual que la hipopotasemia, tiene alteraciones electrocardiográficas dosis dependiente y en función de la severidad de la alteración iónica vemos diferentes alteraciones. Básicamente vamos a ver aberración, ensanchamiento del QRS, que también afecta a la onda T y se acaban fusionando. Veis aquí primero QRS un poquito ancho, T normal. En 6 es más ancho el QRS, la onda T se ha quedado pegada. Y en 8, pues el QRS es ancho y está completamente fusionado con la onda T. Es una cosa muy frecuente. Es típico de iatrogenia. Entre el 5 y el 10% de pacientes ingresados llegan a tener hiperpotasemia. Y es típico en pacientes con insuficiencia cardíaca, con IECAS, con insuficiencia renal. Aquí lo vemos en un electro de 12 derivaciones. Vemos un electro muy aberrado, vemos que no hay un ritmo sinusal, sino que es un ritmo idioventricular, no hay nada de actividad auricular, pero es regular, QRS muy, muy anchos, y veis muy bien en 2 cómo está fusionada la onda T con el QRS. Hipopotasemia, también es dosis dependiente. Básicamente los que en la hipopotasemia son alteraciones en la onda T, ¿de acuerdo? También en hasta el 20% de pacientes ingresados, típicos y deshidratados, y veis que en función de la gravedad, pues desde la izquierda, que sería un QRS normal, onda T normal, lo primero que aparece es aplanamiento de la onda T. Luego ocurre un descenso del ST y una separación de la onda T y la onda U, que suele aparecer ya a partir de 3 de potasio, también en 2. Y finalmente la alteración más extrema con 1 de potasio. También hay un PR largo y básicamente desciende toda la amplitud y se prolongan un poquito las ondas. Es típica situación predecesora de las torsades. Las torsades son taquicardias ventriculares polimórficas que se pueden facilitar por esta situación de hipopotasemia. Lo tenéis en uno de los ejercicios que os hemos propuesto en el curso. La digital ya la usamos menos, pero todavía en fibrilación auricular pues hay muchos médicos que la siguen usando. Y la imagen que da la digital en el electrocardiograma es una imagen que tenéis que entender que no es patológica, no significa intoxicación. La intoxicación digitálica es otra cosa. La impregnación quiere decir que el paciente está
y que está con unas dosis normales, no necesariamente tóxicas. Si están altas también vamos a ver la cazoleta, pero lo importante es que esto no es necesariamente patológico y se le pregunta al paciente pues que si toma digital y en principio si toma digital podemos atribuir estas alteraciones a eso. Un aspecto de concavidad, es como una copa, como una concavidad con descenso del ST cóncavo y lo vemos en múltiples derivaciones. Aquí veríamos alteraciones que no se podrían corresponder con un patrón de isquemia porque están en sitios un poco raros y poco conectados entre sí. Digamos que V5, V6, cara lateral, cara inferior, pero también 1, pero no en AVL, la cara anteroseptal V1, V3 completamente normal, de elevación. Esto, a mano, pues lo encuadramos enseguida en un patrón de cazoleta digital. Finalmente, dos pinceladas de marcapasos. Los marcapasos son muy complejos. Un nivel de complejidad con los resincronizadores y con los diversos dispositivos y métodos de programación que ya es prácticamente muy difícil interpretar bien los electrocardiogramas sin entender el tipo de marcapasos que lleva, la programación que lleva, etcétera. Así que para un curso de enfermería es mucho, pero sí que quiero contar. Uno es el de la espiga clásico, es una deflexión o línea muy vertical que vamos a ver junto a la onda al QRS. Este es un marcapasos obvio, quiere decir que es un electrodo en ventrículo y cuando despolariza, pues esta raya vertical que se ve fenomenal antes de cada QRS, seguido de un QRS habitualmente ancho y habitualmente tiene morfología bloqueo de rama izquierda. ¿De acuerdo? Ojo, y este es el segundo punto que quería reseñar. Un paciente que tiene un electrocardiograma normal con un marcapasos no es malo, no es un fallo necesariamente de marcapasos. Tenéis que saber que los marcapasos están diseñados para estimular lo menos posible. La estimulación, en principio, es por vía natural que por vía de marcapasos. Por lo tanto, si vemos este mismo paciente con este electro que el día siguiente tiene un electrocardiograma normal, pues es simplemente que tiene bloqueos OV transitorios, aquí está estimulado y el día siguiente no está estimulado. En un marcapasos de DD vemos dos espigas. DDD quiere decir que es en dual, en inglés, o sea, bicameral. Entonces hay una espiga antes de la onda P, que puede verse más grande o más pequeña. A veces la onda P estimulada no se ve, porque es pequeña y por la posición del electrodo, pero sí que se suele ver la espiga. Y luego, antes del QRS, también hay una espiga, en este caso más chiquitita. Muy bien, con esto terminamos la clase de hoy. Hemos visto la cardiopatía isquémica en profundidad, la expresión eléctrica de diferentes grados de isquemia. Recordad, isquemia, lesión, necrosis, onda T, segmento ST, onda Q. Hemos visto la localización de la isquemia anterior, derivaciones precordiales, isquemia inferior, 2-3 AVF, isquemia lateral, fleja 1 AVL, V5 y V6. Hemos visto la orientación diagnóstica en síndrome coronel agudo. Básicamente interrogar por el dolor, hacer un electro rápido, decidir si tiene elevación o no tiene elevación del ST. Pues ya pues sacar analíticas y hacer el diagnóstico sindrómico completo. El diagnóstico diferencial del síndrome coronel agudo nos ha mostrado muchas alteraciones, como el tacosubo, la pericarditis o el síndrome aórtico agudo, que pueden simular un infarto de miocardio. Para terminar, hemos visto una serie de alteraciones diversas en el electrocardiograma que corresponden a patologías o a fármacos o a alteraciones iónicas que se reflejan también en el electrocardiograma. Muchas gracias por vuestra atención. Espero que el curso os haya gustado. Recordad que seguimos en contacto a través de los mensajes de la plataforma, a través del chat y bueno, cualquier duda que tengáis nos la envías, por favor.